El rey que escuchó a Dios, el juicio que reveló el corazón humano. Episodio 1. El peso de una corona. Una espada se alza en el aire, un niño está a punto de ser dividido y un rey, joven e inexperto, está a segundos de tomar una decisión que cambiará la historia para siempre. ¿Puede la sabiduría salvar una vida o destruirla para siempre? Esta no es solo la historia de un juicio, es la historia de cómo un hombre aprendió a escuchar lo invisible. Si te quedas, descubrirás que la verdadera sabiduría no nace del poder, sino del corazón que teme perder a Dios. Corrían los años cercanos al 1000 a.C., Israel se encontraba en una transición delicada. El gran rey David había muerto, su legado era inmenso, pero también lo era la incertidumbre. Y ahora, su hijo, un joven sin experiencia en guerra, sin cicatrices visibles, había heredado el trono. El llamado inesperado. Salomón no fue elegido por la fuerza ni por la tradición más fuerte. Fue elegido por la promesa de Dios. Pero, ¿puede una promesa sostener el peso de un reino? El pueblo murmuraba: es joven, no está preparado. Las dudas no eran silenciosas, eran el eco constante de un reino que temía el futuro. ¿Puede un líder guiar cuando ni siquiera confía en sí mismo? En la soledad del palacio, la corona pesaba más que el oro. No era el poder lo que lo asustaba, era fallar. ¿Quién puede gobernar cuando el miedo gobierna primero? Entonces decidió hacer algo que pocos reyes hacen. No fue a la guerra, no buscó alianzas, fue a buscar a Dios. En Gabaón ofreció sacrificios, no por obligación, sino por necesidad, porque entendió algo. Sin Dios, un rey es solo un hombre con poder y sin dirección. Y esa noche Dios respondió. En un sueño, una voz eterna habló: pide lo que quieras y te lo daré. Riquezas, poder, larga vida. Podía pedirlo todo, pero eligió algo diferente. Y si la mayor necesidad no es lo que el mundo desea, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. No pidió más, pidió mejor. ¿Quién hoy elegiría sabiduría sobre poder? Y Dios se agradó, no solo le daría sabiduría, le daría también lo que no pidió, pero toda bendición trae una prueba. Despertó. ¿Había sido solo un sueño? ¿O el inicio de algo que cambiaría todo? No pasaría mucho tiempo antes de que su sabiduría fuera puesta a prueba, y no sería con ejércitos ni con reyes enemigos, sino con algo mucho más difícil: el corazón humano. Hoy seguimos enfrentando decisiones, seguimos cargando responsabilidades, pero pocos buscan primero escuchar a Dios. Y si el problema no es la falta de respuestas, sino la falta de preguntas correctas, un rey joven, una oración sincera y una promesa divina. Pero lo que viene revelará si la sabiduría realmente habita en su corazón. Si alguna vez te has sentido incapaz, si has tenido que tomar decisiones que definen vidas, entonces esta historia es para ti, porque quizá hoy también puedes pedir sabiduría y descubrir que Dios aún responde. Episodio 2. Dos madres, una verdad oculta. La espada no tiembla, pero los corazones sí. Dos mujeres, un niño y una verdad que nadie puede probar. Si este rey se equivoca, no habrá forma de reparar el daño. Hoy no veremos una batalla con espadas, sino una guerra silenciosa entre el amor y la mentira. Y descubrirás algo inquietante: la verdad no siempre grita. A veces se revela en lo que estamos dispuestos a perder. En una ciudad llena de reyes, este caso parecía insignificante. No eran reinas, ni siquiera de influencia, eran dos madres viviendo bajo el mismo techo, y en una sola noche todo cambió. La tragedia silenciosa. Mientras la noche cubría la ciudad, una de ellas rodó sobre su hijo, sin darse cuenta, sin intención, pero al amanecer la vida ya se había ido. El silencio fue reemplazado por horror. No había testigos, no había explicación, solo un cuerpo frío y una verdad insoportable. ¿Qué hace del ser humano cuando no puede aceptar su error? Entonces tomó una decisión. En la oscuridad intercambió los cuerpos. El hijo muerto ya no sería suyo. ¿Puede alguien huir de su propia culpa?
Al despertar, la otra madre sintió que algo no estaba bien. No era solo el dolor, era la intuición. Ese no era su hijo. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en acusaciones. El vivo es mío, no, el tuyo murió. Y así la verdad comenzó a perderse en el caos. Sin testigos, sin pruebas, la justicia humana se volvió insuficiente. ¿Quién decide cuando la verdad no puede verse? Entonces hicieron lo único que quedaba, llevar el caso ante el rey. Un rey joven, sin experiencia, pero con una oración aún fresca en su corazón. Las puertas se abrieron y con ellas el destino de un niño. ¿Podrá Salomón ver lo que nadie más puede? El juicio comienza. El rey escuchó sin interrumpir. No buscaba respuestas rápidas, buscaba comprender. La primera habló, su voz quebrada por el dolor, cada palabra una súplica por justicia. La otra no retrocedió. Sus palabras eran firmes, seguras, demasiado seguras. ¿Puede la mentira sonar como verdad? Salomón guardó silencio. No había pruebas, no había testigos, solo dos versiones y una decisión irreversible. Entonces recordó la noche, la voz, la petición. Dame un corazón entendido. Pero ahora, ¿cómo se usa esa sabiduría? El aire se volvió pesado. El reino entero parecía contener la respiración, porque en ese momento la sabiduría no era una idea, era una acción. Y entonces el rey habló, pero no como esperaba. No eligió, no acusó, hizo algo que nadie vio venir. Traigan una espada. El murmullo recorrió la sala. ¿Una espada para hacer justicia o para revelar algo más profundo? A veces Dios no responde como esperamos. A veces su respuesta parece más difícil, más incómoda. Pero, ¿y si esa incomodidad es la única forma de revelar la verdad? Un rey, dos madres y una decisión que nadie entiende. Pero lo que está a punto de suceder no solo revelará quién dice la verdad, revelará quién ama de verdad. Si alguna vez has dudado, si has enfrentado decisiones imposibles, entonces prepárate, porque en el siguiente episodio descubrirás que la verdadera sabiduría no siempre elige, a veces revela. Episodio 3. La espada y el corazón. La espada desciende, no hay marcha atrás, no hay segunda oportunidad, un solo movimiento y todo terminará. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera decisión no dependiera del rey? Hoy descubrirás que la sabiduría divina no siempre resuelve, a veces revela lo que el corazón esconde. Y entenderás por qué la verdad más profunda nunca necesita defenderse con palabras. No había pruebas, no había testigos, solo una vida y dos versiones irreconciliables. Y ahora todo dependía de una decisión incomprensible. La decisión que desconcierta. El rey habló con una calma que confundió a todos. No habrá división de palabras, su voz no tembló. Partan al niño en dos. El aire se rompió. ¿Había escuchado bien? ¿Era este el rey sabio o un juez sin misericordia? El pueblo quedó paralizado. La sabiduría prometida parecía haberse convertido en locura. ¿Puede una decisión absurda esconder una verdad divina? Una de ellas no se movió, no gritó, no suplicó, solo observó. ¿Puede la ausencia de emoción revelar más que 1000 palabras? Pero la otra se quebró. No, por favor, dáselo a ella, pero no lo maten. Su voz atravesó el silencio como un grito del alma. No pidió justicia, no pidió ganar, pidió perder para que él viviera. ¿Quién renuncia a todo si no es por amor verdadero? Y en ese instante todo quedó expuesto, no por pruebas, no por lógica, sino por el corazón. Salomón no buscaba dividir al niño, buscaba dividir la verdad de la mentira. La verdad se revela. Entonces el rey se levantó y su voz cambió el destino. Deténganse. La espada se congeló en el aire, la muerte retrocedió. Denle al niño a ella. No hubo duda, no hubo explicación extensa, solo certeza, porque el amor verdadero prefiere perder antes que destruir, y la mentira quedó desnuda, sin argumentos, sin defensa, solo expuesta.
En ese momento no fue solo un juicio, fue la manifestación de algo invisible. La sabiduría de Dios no se basa en lo que se ve, sino en lo que el corazón revela cuando es puesto a prueba. La noticia comenzó a correr de casa en casa, de calle en calle. Algo había cambiado, pero ¿qué significa realmente esta sabiduría para un reino entero? Hoy seguimos aferrándonos a tener la razón, a ganar discusiones, a imponer verdades, pero el amor verdadero no lucha por ganar, lucha por preservar la vida aunque le cueste todo. Un niño vivió porque una madre estuvo dispuesta a perderlo, y un rey fue reconocido porque escuchó más allá de las palabras. ¿Y tú? Cuando llegue el momento de elegir, lucharás por tener razón o por hacer lo correcto, porque al final la verdad no se grita, se revela. Episodio 4. Cuando la sabiduría se hace ley. La espada nunca tocó al niño, pero atravesó algo mucho más grande, la incredulidad de un pueblo entero, un solo juicio y todo cambió. Pero ¿puede una decisión transformar el destino de una nación? Hoy verás cómo un acto de sabiduría se convierte en el fundamento de un reino, y descubrirás que cuando Dios responde, no solo cambia tu historia, cambia todo lo que te rodea. Lo que ocurrió en aquella sala no se quedó en silencio, se convirtió en historia. Desde Jerusalén hasta los rincones más lejanos de Israel, todos comenzaron a hablar de lo mismo: el rey que podía ver el corazón, el temor que nace de la verdad. Los ancianos reflexionaban, no era solo admiración, era temor, porque entendieron algo inquietante: nada podía ocultarse ante un rey así. Los injustos comenzaron a temer, las mentiras ya no parecían seguras, porque si el rey podía discernir lo invisible, ¿qué quedaba oculto? Pero otros encontraron esperanza. La justicia ya no era un ideal lejano, era en realidad tangible. Y mientras el rey no hablaba, el rey guardaba silencio, porque sabía que la sabiduría no era un trofeo, era una responsabilidad. Un juicio había sido suficiente para revelar su don, pero ¿sería suficiente para sostener un reino entero? Los escribas comenzaron a documentarlo, no como una historia más, sino como un precedente. Una ley no escrita nacía en ese momento. La justicia ya no dependería solo de evidencias, sino de discernimiento. Pero, ¿puede el corazón humano sostener ese nivel de verdad? Porque lo que comenzó como un don podía convertirse en una carga. La expansión del reino. Con el tiempo, el nombre de Salomón trascendió fronteras, no por guerras, sino por sabiduría. Las naciones comenzaron a acercarse, traían regalos, buscaban consejo, querían entender lo que Dios había hecho con él. Y él escuchaba, pacientemente, constantemente, porque entendió algo: la sabiduría no es hablar más, es escuchar mejor. Bajo su reinado se levantaron obras impresionantes, entre ellas el templo que honraría a Dios, un símbolo de una relación viva. El pueblo prosperaba, había paz, había orden, pero en medio de la abundancia siempre existe un riesgo, porque cuando todo va bien es fácil olvidar de dónde vino la sabiduría. El mismo corazón que pidió sabiduría también podía desviarse, porque el mayor peligro no es la falta de dirección, es dejar de escuchar. Y ahora el rey que discernía corazones tendría que enfrentar el suyo propio. Hoy muchos buscan sabiduría para avanzar, pero pocos la sostienen para permanecer. Porque no se trata solo de comenzar bien, sino de mantenerse alineado. Un juicio cambió la historia, un rey marcó una generación, pero la verdadera pregunta no es cómo empiezas, es cómo terminas. Si alguna vez has sentido que Dios te dio algo, un don, una oportunidad, cuídalo, porque lo que recibes con humildad puede perderse con descuido. Episodio 5. El eco de una decisión. Hubo un rey que pudo escuchar el corazón humano, pero incluso él no pudo escapar de una verdad inevitable. No es la sabiduría lo que define tu vida, es lo que haces con ella. Hoy no solo veremos el final de una historia, sino el eco que dejó en el tiempo, porque lo que comenzó con una oración sincera terminará revelando una lección que atraviesa generaciones y quizá también tu propia historia. Los años pasaron, el reino creció,
la riqueza aumentó y el nombre de Salomón se convirtió en sinónimo de grandeza, el peligro silencioso. Pero en medio de la abundancia algo comenzó a cambiar, no de forma abrupta, sino silenciosa. Lo que antes era suficiente ya no lo era, y cuando el corazón pierde su centro, empieza a buscar en otros lugares. Nuevas influencias llegaron, ideas, culturas, decisiones, y poco a poco la voz que una vez escuchó claramente comenzó a desvanecerse. No fue falta de inteligencia, fue desconexión, porque incluso el hombre más sabio puede perder el rumbo si deja de escuchar a Dios. El mismo corazón que discernió entre dos madres ahora luchaba por discernirse a sí mismo. Y así la sabiduría ya no guiaba cada paso, porque un reino siempre refleja el estado del corazón de su rey. Y lo que comenzó como luz corría el riesgo de apagarse, el legado real. Pero aún en medio de la caída hubo reflexión, palabras escritas, pensamientos profundos, ecos de alguien que entendió, aunque tarde. Todo es vanidad. No lo dijo un hombre ignorante, lo dijo alguien que lo tuvo todo. Porque al final no es lo que construyes ni lo que acumulas, es a quién escuchas lo que define tu destino. Aquel día, cuando una madre renunció para salvar, Salomón entendió el amor, pero con el tiempo olvidó vivirlo. Y esa es la tragedia más silenciosa, no perder la sabiduría, sino dejar de aplicarla. La verdadera sabiduría no es saber discernir a otros, es mantenerse alineado cuando nadie está mirando. El juicio de Salomón no fue un momento brillante, fue un recordatorio eterno que Dios sí responde, pero el hombre debe seguir escuchando. Hoy tú también enfrentas decisiones, también tienes momentos donde nadie puede probar la verdad, donde todo depende de lo que hay en tu corazón. Y la pregunta no es si tienes sabiduría, sino ¿la estás escuchando? Si este mensaje toca tu vida, suscríbete, activa la campanita y compártelo con quienes necesitan recordar que Dios aún habla, incluso en el silencio. Un rey, dos madres, una decisión y un eco que aún resuena hoy. ¿Y tú? Cuando llegue el momento, cuando tengas que elegir, cuando nadie pueda ver la verdad, ¿escucharás tu orgullo o escucharás a Dios? Porque al final, la verdadera sabiduría no se demuestra en un momento, se vive todos los días.